Bienvenidos, ahora vamos a ver el resumen de Titanes del Pacífico 1 y 2 en dos partes. Tal vez haga más partes, así que miren. Disfrútenlo en Por otros más, nuevos kaijus comenzaron a aparecer en diferentes puntos del mundo, trayendo consigo una sangre altamente tóxica que causaba graves fenómenos químicos en la Tierra. Ante esta amenaza creciente, la humanidad comprendió que estas criaturas no dejarían de surgir, apenas se enfrentaban el inicio de una catástrofe. En medio del caos y la desesperación, el mundo decidió unirse, dejando a un lado las rivalidades para combinar recursos y construir los Jaegers, enormes robots diseñados para combatir a los kaijus. Al principio, se planeaba que estos robots fueran controlados por un único piloto, pero la carga neuronal resultaba excesiva. Esto llevó a implementar un sistema de 2 pilotos, cada uno controlando un hemisferio del Jaeger, lo que resultó ser un avance decisivo. Gracias a esta innovación, la humanidad comenzó a ganar terreno en las batallas contra los kaijus, pero justo cuando parecía haber superado lo imposible, todo cambió. Riley despierta sobresaltado por la alarma que anuncia la aparición de un nuevo kaiju. Sin perder tiempo, despierta a su hermano Yancy. Juntos deben pilotar su Jaeger para enfrentar a un monstruo de categoría 3. La clave del éxito radica en la conexión neuronal de los hermanos, cuya compatibilidad los convierte en el equipo ideal para el trabajo. Una vez ensamblada la cabeza del Jaeger al resto de su cuerpo, el gigante es transportado, mientras los pilotos se preparan para el enlace neuronal, un proceso en el que sus recuerdos se fusionan para fortalecer el vínculo necesario en combate. Desde la cabina del Jaeger, los hermanos controlan al coloso de metal. De las profundidades del océano emerge un monstruoso kaiju de cabeza de martillo, justo cuando el Jaeger entra en acción. En un intento por salvar un pequeño buque de carga, Yancy actúa antes de enfrentar brutalmente a la criatura. Aunque el monstruo logra dañar parte de la estructura del robot, Yancy dispara el cañón de plasma, impactando a la bestia. Sin embargo, su acción imprudente provoca una reprimenda del mariscal Pentecost, quien les ordena regresar a la base. Antes de que puedan retirarse, se informa a los Beckett que el kaiju sigue con vida. Mientras intentan tomar el buque para evacuar, el monstruo reaparece, atacando con furia. En el enfrentamiento, el kaiju daña gravemente al Jaeger, atravesando su casco y devorando a Yancy, aún conectado neuronalmente a Riley. La pérdida es devastadora, pero Riley, impulsado por la desesperación, logra disparar el cañón de plasma, destruyendo al monstruo y dejando incluso su propio destino incierto. Finalmente, Riley aparece en las tierras heladas de Alaska, herido física y emocionalmente, cargando con el peso de su pérdida. 5 años después, los kaijus han evolucionado, convirtiéndose en oponentes formidables que destruyen a los Jaegers apenas inician el combate. Ciudades como Lima y Seattle han sido testigos de cómo estas criaturas han aprendido a contrarrestar las defensas de sus adversarios. Solo emergen kaijus de categoría 4, lo que ha provocado que los Jaegers dejen de ser la primera línea de defensa de la humanidad. Esta situación es motivo de reproches al mariscal Pentecost por parte de distintos gobiernos, pero él comprende mejor que nadie el costo de estas derrotas. Son sus hombres quienes caen cuando un Jaeger es abatido. Ante la presión, los gobiernos consideran cancelar el programa Jaeger y redirigir los recursos hacia la construcción de un muro costero que promete detener a los kaijus. Sin embargo, Pentecost suplica una última oportunidad para liderar un ataque decisivo con lo que queda de su fuerza. Pese a sus esfuerzos, se le informa que el programa será financiado solo por 8 meses, hasta que el muro esté terminado. Los Jaegers serán enviados a la última estación de batalla en Hong Kong, aunque Pentecost asegura que no necesita más apoyo gubernamental. Riley Beckett, ahora obrero en la construcción del llamado Muro de la Vida en la costa de Alaska, se ha alejado del combate. Un día, mientras trabaja, observa las noticias sobre un kaiju de categoría 4 que destruye una sección del muro en las costas de Australia. Este evento genera inquietud entre los trabajadores, quienes comienzan a cuestionar el propósito de sus esfuerzos. En esa misma transmisión se muestra cómo un Jaeger pilotado por los Hansen logra derrotar al monstruo en una feroz batalla, utilizando toda su artillería disponible. Sin embargo, Chuck Hansen declara ante las cámaras que el programa Jaeger ha sido cancelado debido a la falta de pilotos competentes. Poco después, Pentecost llega en helicóptero para encontrarse con Beckett, quien lo saluda tras 5 años de ausencia. En privado, el mariscal le explica que necesita un piloto para un viejo Jaeger modelo 3 y que Beckett es su primera opción, ya que no hay nadie más capacitado para manejar ese modelo. Sin embargo, Riley se niega, argumentando que no sabe cómo podría soportar estar conectado mentalmente con otra persona, especialmente después de perder a su hermano, cuyo recuerdo aún lo atormenta. Pentecost lo confronta con una dura verdad: el mundo está al borde del colapso, y Riley puede elegir entre quedarse paralizado por el miedo o pelear por salvar a la humanidad pilotando un Jaeger. Horas más tarde, Beckett llega a la estación Jaeger en la bahía de Hong Kong. Allí, Pentecost le presenta a Mako Mori, una talentosa asistente encargada del programa de restauración del modelo
Modelo 3. También conoce al equipo de investigación compuesto por el Dr. Newton Geisler y el Dr. Hermann Gottlieb, dos científicos brillantes que custodian especímenes de kaijus en sus instalaciones. El mariscal informa a Beckett que ya no son un ejército, sino una resistencia. Al ingresar a la base le explican que el complejo solía contar con 30 Jaegers distribuidos en 5 bahías, pero ahora solo quedan 4, lo que refleja la gravedad de los ataques de los kaijus. Beckett observa uno de los Jaegers pilotado por unos trillizos locales, quienes han defendido el puerto en 7 ocasiones. También le muestran un modelo de primera generación, el Jaeger más antiguo y pesado, que pese a su antigüedad, sigue siendo una máquina de guerra formidable. Más tarde, Pentecost presenta a Beckett a los Hansen. Riley ya conocía a Herc, con quien había trabajado junto a su hermano en un equipo de 3 pilotos. Herc lamenta la muerte de Yancey y Pentecost informa que él y su hijo Chuck ahora están a cargo del Jaeger más rápido del mundo, el único modelo 5 operativo. Beckett pregunta por qué lo han llamado y el mariscal le explica que su misión será proteger el abismo junto con los demás Jaegers. Añade que los rusos han proporcionado los recursos necesarios para sostener esta resistencia. Antes de irse, Beckett recuerda que ya han intentado atacar la grieta sin éxito, pero Pentecost le exige concentrarse en solo seguir órdenes. Mientras tanto, los científicos han identificado un patrón en los ataques. Al principio, los kaijus emergían cada 24 semanas, pero el intervalo se ha reducido gradualmente. Calculan que en unos días los ataques serán cada 8 horas. Aunque estas predicciones son útiles, no satisfacen al mariscal, quien planea lanzar una bomba termonuclear de 1080 kilogramos y necesita mayor certeza. Sin embargo, sus colegas solo pueden ofrecer estimaciones. Gottlieb defiende sus cálculos, afirmando que los números son lo más cercano a las escrituras divinas y predice que pronto enfrentarán ataques dobles en un mismo día, seguidos de múltiples enfrentamientos diarios. A pesar de todo, Gottlieb trae buenas noticias. Explica cómo el pasaje entre los universos se mantiene abierto y predice que el aumento del tránsito lo obligará a permanecer abierto el tiempo suficiente para introducir el explosivo y colapsar la estructura, poniendo fin a la amenaza. No obstante, su compañero se muestra escéptico sobre actuar con información limitada. Argumenta que, aunque los kaijus se clasifican por categorías, no son completamente distintos entre sí. Presenta muestras recolectadas y revela que 2 de ellas comparten el mismo ADN, lo que confirma que algunos kaijus son clones. Newt admite que carecen de información suficiente sobre los monstruos, pero revela que poseen parte del cerebro de uno de ellos. Aunque está dañado, aún permanece vivo y cree que puede conectarse a través de un enlace neuronal para determinar con precisión cómo acceder al abismo. Herc advierte que vincularse con la criatura implicaría una carga neuronal inmensa para el humano. El mariscal está de acuerdo con el piloto y le solicita a Gottlieb un informe completo sobre su teoría, descartando así la participación de Newt. Por otra parte, Beckett observa cómo su antiguo Jaeger está siendo reconstruido y mejorado. Se reencuentra con Tendo, un miembro de su antiguo equipo, y más tarde se interesa por conocer más sobre Mako Mori. Mako le explica que desea convertirse en piloto y que ha superado con éxito 51 pruebas en el simulador. Sin embargo, no figura entre los candidatos seleccionados para acompañarlo, ya que Pentecost solo consideró a quienes se ajustaban al estilo impredecible de Beckett. Mako opina que sus técnicas de combate particulares lo hacen poco apto para la misión. Riley, sorprendido por su honestidad, le responde que entenderá que las técnicas de combate no son suficientes en el campo. Las decisiones se toman sobre la marcha y hay que vivir con las consecuencias. Más tarde, en el comedor, Herc invita a Beckett a unirse a ellos y le presenta a su hijo Chuck. Este recalca que Riley será quien lo proteja con un Jaeger oxidado y de manera sarcástica cuestiona qué ha hecho durante los últimos 5 años. Sus comentarios son groseros y le recrimina que hombres como él sentenciaron el proyecto Jaeger. Chuck le advierte que si lo entorpece, lo derribará como a cualquier enemigo. Durante las pruebas de candidatos, Riley combate contra todos los presentes para determinar quién será su copiloto, pero percibe cierto descontento en Mako. Al preguntarle qué sucede, ella señala que su desempeño podría mejorar si optimizara sus movimientos. Desafiante, Beckett la reta a enfrentarlo. Mako convence al mariscal de permitirle participar y ambos protagonizan un ágil combate en el que ella demuestra estar a la altura de los movimientos de Beckett. Al concluir, él declara que Mako será su copiloto. Sin embargo, Pentecost descarta esa posibilidad, argumentando que no funcionarán como equipo y ordena que Beckett se presente más tarde para designar a su compañero definitivo. Posteriormente, Beckett intercepta a Mako, convencido de que ambos percibieron la compatibilidad entre ellos. Le pide que luchen por pilotar juntos, recordándole que no tienen que obedecer a Pentecost. No obstante, Mako se niega, dejando claro que no faltará el respeto al mariscal. Mientras tanto, las noticias transmiten imágenes que muestran el descontento mundial ante la ineficiencia de los muros de la vida. La población se pregunta por qué se descontinuó el programa Jaeger, lo que ha generado revueltas en las comunidades de las costas del Pacífico. Por otro lado, Newt intenta demostrar su teoría de enlazamiento neuronal utilizando el fragmento del cerebro de un kaiju. Al conectarse con la criatura, logra vislumbrar imágenes vagas de los enemigos en su lugar de origen. Sin embargo, Gottlieb llega en ese momento, lo encuentra en mal estado y lo ayuda a recuperarse. Antes de anunciar al nuevo copiloto, el mariscal visita a Mako y le entrega una vieja sandalia como recordatorio de una promesa, dándole finalmente
finalmente permiso para ser la copiloto de Beckett. Poco después, Mako se presenta ante Riley, quien, al percibir la conexión inminente entre ellos, no encuentra palabras para dirigirse a ella. Antes de iniciar el enlace neuronal, Beckett le da algunos consejos a Mako sobre cómo afrontar la experiencia. Durante el proceso, mientras comparten más que recuerdos, Gottlieb irrumpe desesperado en busca de Pentecost para informarle lo sucedido con Newt. Gottlieb explica que encontró a Newt inconsciente y desorientado. Cuando llegan a él, ya más tranquilo, asegura que el experimento funcionó. Revela que los Kaijus son enviados para colonizar otros mundos. Estas criaturas, dice, estuvieron en la Tierra durante la era de los dinosaurios, pero las condiciones no eran ideales, por lo que esperaron hasta que el planeta se volviera perfecto para ellos. Explica que los Kaijus están diseñados para erradicar la humanidad y dejar paso a nuevos residentes en el planeta. Además, asegura haber identificado ADN idéntico en ellos, lo que indica que son clonados. Con esta nueva información, Pentecost le pide repetir el experimento, pero Newt se niega, argumentando que no cuenta con los recursos necesarios. El mariscal promete proporcionarle lo que requiere. En la base, todos admiran el regreso del Gypsy Avenger, mientras Pentecost informa al equipo que contactará a Hannibal Chow, un comerciante del mercado negro que lidera el negocio de restos de Kaijus en toda Asia. Pentecost advierte a los doctores que no deben confiar plenamente en él, ya que en el pasado accedió a financiar operaciones a cambio de acceso a dichos restos. En medio de esto, Beckett revive el trauma de perder a su hermano, un recuerdo que golpea emocionalmente a Mako, rompiendo el alineamiento entre ambos pilotos. Aunque Beckett logra recuperarse, nota que Mako está atrapada en sus propias memorias. Ella revive el día en que perdió a sus padres durante un ataque de un kaiju que la persiguió sin descanso. Beckett también experimenta esos recuerdos a través de su conexión neuronal. A pesar de intentar ayudarla, el trauma de Mako la consume, provocando la activación accidental del cañón de plasma. El pánico se apodera de todos los presentes. Tendo insta a evacuar el área, ya que no puede controlar el artefacto de inmediato. Finalmente, logra desconectarlo al cortar la energía, dejando a Mako profundamente afectada. En el barrio de los huesos en Hong Kong, Newt llega al lugar donde debe encontrarse con Hannibal Chow. A través de una entrada secreta, accede a un recinto repleto de órganos y restos de Kaijus. Allí se encuentra con Hannibal, quien lo obliga a revelar quién lo envió. Tras el incidente con Mako, los Hansen se reúnen con Pentecost. Desde afuera, Beckett y Mako escuchan los reclamos de Chuck, quien expresa su descontento con aquellos que deberían respaldarlo a él y a su padre. Al salir, Beckett ignora los insultos hacia su persona, pero cuando Chuck menciona a Mako, lo enfrenta y lo obliga a disculparse. Al salir de la reunión, el padre de Chuck reprende a su hijo frente a todos. Poco después, Pentecost solicita hablar con Beckett y Mako. Durante la conversación, el mariscal asume la responsabilidad por lo ocurrido en la prueba, admitiendo que no debió ponerlos juntos en el mismo. Jaeger decide retirar a Mako de la misión. Ella, visiblemente afectada, pide permiso para retirarse. En su ausencia, Beckett la defiende, afirmando que es la candidata mejor capacitada para el trabajo y cuestionando qué otras opciones tiene Pentecost. Sin embargo, el mariscal reafirma su autoridad, argumentando que Mako carece de experiencia para controlar sus recuerdos. Beckett replica que vio los recuerdos de Mako durante la conexión y comprende las razones detrás de la decisión de Pentecost. Mientras ella lloraba, asustada en un callejón, un Jaeger pilotado por Pentecost derrotó al kaiju y la rescató. Desde entonces, él la crió. Beckett lo acusa de protegerla en exceso y de obstaculizar su progreso, pero él, sin dar más explicaciones, le ordena acatar su decisión o enfrentarse a la posibilidad de ser enviado de regreso al muro. De regreso al comedor, Beckett percibe las miradas de todos sobre él y Mako, lo que los lleva a almorzar en privado. Frente al Jaeger, Beckett lamenta no haberla preparado para lo difícil que sería el primer enlace neuronal. Le explica que en la conexión ella podría incluso percibir los recuerdos de Yancy. Beckett comparte lo que experimentó al sentir la muerte de su hermano. Para que el enlace funcione, ambos pilotos deben tener una confianza mutua profunda, algo que él percibió durante su demostración. De repente se detectan dos señales de actividad en el abismo. Toda la base recibe la noticia. Dos Kaijus emergieron y llegarán a tierra en una hora. Pentecost ordena evacuar a tantos civiles como sea posible y moviliza a todos los equipos, excepto a Beckett y Mako. Con los colosales Jaegers transportados al frente, se preparan para enfrentar a los monstruos más grandes y pesados que jamás hayan visto. Mientras tanto, Newton intenta persuadir a Hannibal para conseguir el cerebro de Kaiju que necesita. Le solicita acceso al segundo cerebro de estas criaturas, explicando que son tan enormes que requieren dos para funcionar. Aunque no puede revelar el propósito exacto, confiesa que logró enlazar neuronalmente su cerebro con el de un Kaiju, sorprendiendo a Hannibal, quien lo reprende por hacer algo tan tonto. Por otro lado, las enormes bestias se enfrentan a los Jaegers. El primero de los trillizos es derribado al agua, pero logra levantarse y atacar con sus sierras integradas, aunque la criatura lo detiene. Pronto, los Jaegers toman la delantera y enfrentan al primer monstruo con los hermanos Kaidanovsky. Sin embargo, al encontrar dificultades, los Hansen quieren intervenir, pero reciben órdenes de mantenerse en posición para garantizar el transporte de la bomba. Los Hansen, incapaces de observar pasivamente cómo sus compañeros caen, deciden actuar. El reactor del Jaeger de los trillizos ha sido destruido y los rusos
recursos han sido rociados con ácido. Antes de que puedan ayudar, una segunda criatura emerge de las profundidades, atacando brutalmente a los rusos y dejando su Jaeger fuera de combate. Los hermanos Kaidanovsky quedan sumergidos sin posibilidad de regresar a la superficie. Solo queda operativo el Jaeger de los Hansen, que se prepara para lanzar misiles, pero uno de los kaijus activa un pulso electromagnético que deja sin energía tanto al Jaeger como a la base. Tendo informa que los sistemas digitales tardarán 2 horas en ser redirigidos al suministro auxiliar. Beckett, sin embargo, recuerda entonces que el modelo 1, el Gypsy Avenger, es nuclear y funciona de forma análoga. Mientras tanto, la bestia avanza hacia la ciudad, destruyendo edificios y viviendas, mientras Newton se une a decenas de personas que intentan llegar a los refugios públicos. En el agua, el kaiju observa la estructura inerte del Jaeger frente a él. Los pilotos, incapaces de reiniciarlo, se encuentran atrapados. Herc intenta actuar, pero un golpe de la criatura lo lanza contra el interior del casco, hiriendo gravemente su brazo. Chuck, aterrorizado, propone huir, pero su padre insiste en quedarse para proteger a las millones de personas indefensas en la ciudad. Desesperados, toman bengalas y salen al exterior, disparándolas al rostro del kaiju en un intento por distraerlo. Sin embargo, solo logran enfurecer a la criatura, que se prepara para atacarlos. En ese momento, una luz brillante lo interrumpe. Es Gypsy, el Jaeger pilotado por Beckett y Mako, que llega justo a tiempo para enfrentarse a la amenaza. El monstruo se lanza a un combate a muerte contra su oponente, pero es arrojado por la bestia, impactando violentamente contra la ciudad. Tras recomponerse, el monstruo se abalanza nuevamente hacia ellos a toda velocidad. En respuesta, Gypsy toma impulso y lanza un golpe certero, buscando tomar la delantera. Los ataques del monstruo son igualmente devastadores, obligando a los pilotos a emplear cualquier recurso disponible para enfrentarlo. Gypsy lanza un primer ataque con el cañón de plasma, hiriendo gravemente al monstruo, hasta arrancarle uno de sus brazos y sellar la victoria. Antes de dirigirse al segundo kaiju, Beckett se asegura de que la criatura esté completamente muerta. Mientras tanto, los refugiados japoneses sienten un impacto que les hace deducir que están directamente bajo el monstruo. Newton comprende que no están en un refugio, sino en el objetivo principal de la criatura. Gracias a lo aprendido de Hannibal, concluye que no debió conectar su mente con la del kaiju, ya que aparentemente activó una mente colmena que ahora lo está buscando. Preso del pánico, Newton enloquece brevemente. Pronto la criatura destruye el refugio para alcanzarlo. El monstruo extiende su lengua para atraparlo, pero se detiene al escuchar el acercamiento del Jaeger. Los pilotos llegan preparados, utilizando un navío para enfrentar a la bestia. Logran provocarla, pero el kaiju toma la ventaja y desaparece de su rango de visión. De repente reaparece atravesando un edificio para atacar por sorpresa, desencadenando una feroz batalla en la que Gypsy parece estar en desventaja. La inmensa criatura lanza ácido, pero el Jaeger lo esquiva y contraataca, intentando herir su hocico. Sin embargo, el monstruo atrapa uno de los brazos del robot. Para liberarse, los pilotos descargan un refrigerante que congela el brazo atrapado y lo destruyen. Luego, extraen parte de la cavidad oral del kaiju para impedir que escupa más ácido, pero esto solo enfurece a la criatura. Aferrándose al robot, despliega sus gigantescas alas y lo arrastra consigo, estrellándolo contra múltiples estructuras antes de ascender más allá de las nubes. En las alturas, el aire comienza a escasear para los pilotos, que además han agotado los disparos de plasma. Beckett, desesperado, no encuentra una solución, pero Mako despliega una espada del Jaeger y rebana a la criatura alada, dejándolos caer desde una altura de más de 15.000 metros. Mientras descienden a gran velocidad, Pentecost les da instrucciones para sobrevivir al impacto. Logran reactivar el reactor y encender el único mecanismo de amortiguación, aunque Beckett advierte que la caída aún será extremadamente peligrosa. Finalmente, Gypsy desciende violentamente, pero en tierra todos son testigos de cómo el Jaeger aterriza de pie y continúa en movimiento. Los pilotos están vivos y en condiciones estables contra todo pronóstico. El mariscal ordena preparar los 2 Jaegers restantes, mientras Hannibal organiza a su equipo para extraer todo lo posible de los kaijus caídos. Sin embargo, cuando están a punto de retirarse, Newton aparece tras haber sido expulsado, exigiendo el cerebro que necesita. En la base, los pilotos son recibidos con aplausos y Herc les agradece en nombre propio y de su hijo. Pentecost expresa su orgullo por ellos y por todo el equipo presente, pero les recuerda que no hay tiempo para celebrar ni para lamentar a los caídos. En ese momento, un hilo de sangre comienza a correr por su nariz, lo que lo lleva a retirarse discretamente. Dentro de uno de los kaijus, decenas de hombres trabajan extrayendo cualquier cosa de valor. Newton, impaciente, insiste en obtener el cerebro, aunque Hannibal le explica que sus hombres están tardando debido a la dificultad del proceso. Finalmente, su equipo le informa que el cerebro secundario que busca está dañado. Sin embargo, algo dentro del monstruo sigue latiendo, por lo que el doctor deduce que se trata de un kaiju hembra embarazada. Cuando los hombres inspeccionan el interior del animal, gritan aterrados al ver el ojo del feto vivo que deciden hacer en ese instante. Incluso Hannibal huye ante la emergencia, ya que la criatura emerge y persigue a Newton. De repente, el kaiju se detiene y Hannibal asegura que ha muerto porque sus pulmones no se desarrollaron por completo y el cordón umbilical se enredó en su cuello, impidiéndole sobrevivir. Pero inesperadamente la criatura logra devorar a Hannibal antes de fallecer por completo. Mientras tanto, Beckett busca el
mariscal para confrontarlo sobre su enfermedad. Pentecost admite que los Jaegers de primera generación fueron fabricados sin considerar los peligros de la radiación. Le revela que participó en al menos 12 misiones y que los médicos le advirtieron que si subía a otro Jaeger, la radiación lo mataría. Pentecost confiesa que en una de esas misiones tuvo que enfrentarse solo al enemigo, y esa experiencia fue lo que lo llevó a incluir a Beckett en la actual misión, pues había vivido una situación similar. De pronto, Tendo interrumpe para informar al mariscal sobre 2 lecturas de kaijus de categoría 4 detectadas en la zona del abismo, aparentemente protegiendo el área. El mariscal ordena alistar a Gypsy y a Striker, el Jaeger de los Jensen. A pesar de que Herc está herido, la instrucción es clara: deben estar listos para el combate. Al mismo tiempo, Newton intenta extraer el cerebro vivo del feto kaiju. Gottlieb lo interrumpe para informarle sobre las lecturas de las 2 criaturas en el abismo, tal como él había predicho. Sin embargo, Gottlieb insiste en que, según sus cálculos, debería haber 3 monstruos en la grieta y no 2. Newton lo calla y exige que lo ayude. Juntos deciden enlazar sus mentes para acceder al cerebro del kaiju y comprender qué está sucediendo con las criaturas. De regreso en la base, Chuck, desesperado, se pregunta quién será su copiloto, ya que su padre está herido. En ese momento, Pentecost aparece con el traje listo para pilotar a Striker, a pesar de saber que esto podría costarle la vida. Sin embargo, comprende que no hacerlo significaría la destrucción del mundo. Pentecost le confiesa a Mako cuánto valora su valentía y lo afortunado que se siente de haberla visto crecer. Le pide que lo cuide en el campo de batalla y acto seguido se dirige a toda la base. Les recuerda que, aunque la esperanza sea escasa, deberán luchar y creer en los demás. Solo unidos podrán vencer a los monstruos y detener el apocalipsis. En un momento de tensión, Chuck pregunta cómo lograrán sincronizarse para el combate. Pentecost le responde que no lleva nada al combate, a diferencia de Chuck, a quien considera un idiota con problemas paternales. A pesar de sus palabras, el mariscal confía en que podrán conectarse bien por el vínculo entre él y Herc. Antes de partir, Herc se despide de su hijo, consciente de que la misión es suicida. Poco después, los Jaegers son transportados al abismo para ejecutar el plan original. Uno distraerá a los monstruos mientras el otro posiciona la bomba en la grieta. Mientras tanto, los doctores logran conectarse al cerebro del kaiju. Después de un esfuerzo neuronal agotador, descubrieron que el plan de la bomba no funcionará. Los Jaegers son lanzados en las profundidades del Océano Pacífico, dirigiéndose al abismo. Sin embargo, la visibilidad es casi nula a tal profundidad y pronto reciben una alerta. Están siendo rodeados por un kaiju sorprendentemente rápido. Al acercarse al abismo, notan que los kaiju se detienen inexplicablemente frente a ellos. Pentecost, alerta, se prepara para combatir, percibiendo que algo anda mal. Cuando Herc autoriza el descenso al abismo, Newton y Gottlieb llegan apresurados para detenerlos. Informan que el plan no funcionará porque, aunque logren abrir la grieta, la bomba no podrá atravesarla. Explican que el canal reconoce el ADN de los kaijus como un código de acceso, por lo que deberán convencer al abismo de que poseen dicho código. La idea genera incertidumbre entre todos, hasta que Gottlieb sugiere una solución. Deberán aferrarse a los kaijus para ingresar a la grieta con la bomba. De lo contrario, el explosivo rebotará contra la barrera y el plan fracasará. De pronto, una nueva alerta advierte de la presencia de una tercera criatura, catalogada como la primera de categoría 5 en emerger. La gigantesca bestia aparece frente a Striker, que se prepara para enfrentarse a ella, mientras Gypsy es atacado por otro monstruo. Los tentáculos de la bestia más poderosa derriban a Striker, mientras otro monstruo destroza de un solo mordisco el brazo de Gypsy. A pesar de ello, logran herir a una de las criaturas con la espada y se esfuerzan por acercarla a la fisura. Sin embargo, la bestia retrocede como si el acceso la quemara. Poco después, logran derrotar al segundo monstruo. Se observa que el casco de Striker ha sufrido daños y varios de sus sistemas ya no funcionan. En ese momento, la criatura más fuerte arremete contra ellos con brutalidad, intentando hundirlos aún más, pero ambos pilotos logran herirla con las espadas. Esta bestia entonces llama al otro monstruo para unirse al ataque. Ambos Jaegers están gravemente dañados. Gypsy intenta acercarse para ayudar, pero Striker le ordena apegarse al plan. Con lágrimas en los ojos, Pentecost le pide a Mako que mantenga su firmeza, pues sabe que él morirá, pero le promete que sentirá su presencia cada vez que se enlace. En ese momento, los pilotos de Striker se despiden y activan la bomba, cuyo brillo atrae a los kaijus, que se desintegran en pedazos al detonar el explosivo. El impacto crea una burbuja de aire que, con asombrosa brutalidad, se restaura. Gypsy, también gravemente dañada, con fallas de combustible y una pierna destruida, sigue avanzando hacia el abismo con el cadáver del kaiju para lanzar la bomba. Sin embargo, la criatura de categoría 5 permanece de pie después de la explosión, impidiendo su paso. Nuestros protagonistas activan los propulsores para llevar consigo a la bestia, que comienza a destrozarlos. Tendo avisa que el oxígeno de Mako está a mitad de capacidad. Vemos como Gypsy enciende el reactor con la intención de acabar con la bestia de una vez por todas. Así, el Jaeger y los 2 cadáveres logran entrar al abismo, desapareciendo del radar terrestre. La vida de Mako está en peligro debido a que su oxígeno ha disminuido, por lo que Beckett le da de su suministro para que ella pueda regresar a la cápsula mientras él sigue solo con la misión. Cuando Beckett intenta activar la sobrecarga del reactor, se da cuenta de que debe hacerlo manualmente mientras
mientras sigue cayendo por el cuello del portal hacia el otro universo. Rodeado de extrañas criaturas, logra activar el mecanismo manualmente antes de escapar en la cápsula y atravesar el abismo que se destruye tras su paso. Finalmente vemos la cápsula de Mako emerger, con ella a salvo. Poco después aparece la cápsula de Beckett y nada hacia su compañero sin pulso. Mako, entre lágrimas, le ruega que no se vaya, pero Riley, con su última energía, le pide que no lo aplaste demasiado. El nuevo mariscal Herc Hansen informa a todos que la amenaza ha sido erradicada, lo que desata una alegría indescriptible en Y los así es como presentes. se A los termina pilotos se les comunica que los helicópteros irán a buscarlos y los vemos esperar el rescate Titán del abrazados. En Pacífico una escena 1. postcréditos vemos a Hannibal salir del interior del feto que lo había devorado. Esta fascinante historia continúa en Titanes del Pacífico 2. Ya, entonces veremos Titanes del Pacífico 2 en el siguiente episodio. Así que...